Canticas de Sefarad, con Fernando Rivas Mejías. Es una alegría volver a recibir en su programa Cánticas de Sefarad a Fernando Rivas Mejías. Bienvenido, Fernando. Hola Raquel, buenos días a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo bueno de Radio Sefarad es que nos pueden escuchar on demand cuando ustedes quieran, y estamos convencidos de que están muy interesados en este programa y en esta segunda entrega ¿a qué estará dedicada? ¿A qué va a estar dedicada, Fernando? En esta oportunidad hablaremos de un género muy particular, el piyut o los piyutín. ¿Qué se aborda? ¿Cómo quieres empezar a hablarnos de los piyutín? Bueno, sí, primero que nada, hablarles del piyut como un tema de composición de inspiración poética, cuya temática es o son los textos sagrados, principalmente del Midrash. Es un contenido básicamente talmúdico y que fueron escritos en hebreo o arameo originalmente. Posteriormente habrían en ladino, pero fue concebido como una verdadera joya de inspiración poética en la lengua de nuestros antepasados. En este caso hablamos del hebreo y del arameo, escritos en forma de acróstico, como es la forma de estilo de la época y de escribir los salmos, siguiendo un orden que por lo general es el mismo del Aleph Bet o de las letras del autor de la composición. Uh-huh. ¿Cómo se representaron estos fragmentos cantados? ¿En qué lengua se hacían? Y bueno, supongo que sobrevivieron a acontecimientos que marcan la historia del pueblo judío, ¿no? Sí, eso es lo interesante. Primero, los piyut o piyutín en su forma plural son composiciones muy, muy antiguas. Podríamos decir, inclusive, de la época del Segundo Templo de Jerusalén o del Talmud de Babilonia. Y fueron compuestos en las lenguas litúrgicas del momento. En un momento fue el hebreo, en otras prevaleció el arameo. Y a pesar de la destrucción del Segundo Templo, del exilio, de las persecuciones, mantuvieron esa esencia y esa integridad literaria. Como tú sabes, es parte de la historia también del pueblo judío. El idioma hebreo llegó en algunos casos a perderse. Sin embargo, estos cantos se mantenían porque al ser cantados por ellos, por lo general no se necesitaba muchas veces de una transcripción de letra, sino que se transmitía de forma oral. Y incluso en los tiempos de la persecución musulmana, en el cual al judío se le prohibió reunirse para orar o para rezar, ellos seguían cantándolos. Y como estaban en hebreo o arameo, los musulmanes no podían identificarlo como rezos, ya que eran cantados, muchas veces como canciones alegres, y simplemente pasaban como cantadas de judíos. Entonces de repente estaban ellos trabajando en sus actividades y estaban cantando estos himnos, podríamos decir, porque son himnos, porque trascendieron al nivel de himnos por la continuidad en el proceso generacional, que llegan a convertirse en verdaderos himnos. Ajá. Y eso le dio una presencia de la identidad. Ya cuando los judíos adquieren el estatus del dhimmi dentro de lo que fue el Imperio Otomano, ya el piyut había adquirido una práctica pues venerable en festividades y ocasiones especiales. Uh-huh. ¿Quién los canta? ¿Quién los escribe y cómo se cantan, Fernando?
Sí, bueno, por lo general estos son composiciones de poetas, escritores, ya que estamos hablando de interpretaciones rabínicas, por lo general del Midrash o de las escrituras, de las sagradas escrituras. En Sefarat tenemos a Yehuda Levi, Moisés Ibn Ezra y Abisebrón, Ujú. que podríamos identificar como los más importantes autores de Piyutim en Sefarat, pero aclarando que también el Piyutim no es solo tampoco de la tradición sefardí, es también parte de la tradición Ashkenazim. ¿Cuáles son los más conocidos? Los más conocidos sí son Adirhu, que se canta mucho en Pesach, el Adón Olán, el cual se usa diario durante el oficio del Shachrit, el Enkeloenu, también de uso diario dentro de la tradición sefardí y que tiene la peculiaridad que en el Enkeloenu se canta siempre en hebreo y en ladino. Está el Adón, que es previo al Shema, el Hadodí, que es un himno que no puede faltar en el Ujú. inicio o en el Kabbalah Shabbat, el Yigdal, también de uso diario, y el Shalom Aleichem en Shabbat. Bueno, son fundamentales, como decías, en nuestra liturgia y ahora les vamos a ofrecer un ejemplo de estos pillutín. ¿Cuál es elegido, Fernando? Sí, para esta ocasión hemos escogido una reliquia. Es Ujú. el Adón Olán, el cual forma parte del trabajo Cantos Sefardíes de Alabanza de la comunidad judía portuguesa en Ámsterdam y que fue grabado por el rabino Abraham López Cardoso. El rabino López Cardoso, aparte de rabino, fue Hassan y estuvo a cargo de las comunidades en Ámsterdam, en Paramaribo, Surinam, en Sudamérica y Nueva York. En Nueva York sería el Hassan a lo largo de más de 4 décadas. Esta grabación forma parte de ese compendio y fue grabado en 1962 dentro de lo que fue el conjunto de grabaciones de la Western Sephardic. Así que bueno, escuchemos entonces de este bello canto el Adón Olam. Adon olam asher malach b'terem kol yitzir nivra lenetna nasa kechefzo kol azai melech shemo nikra ve'achare yitloch hakol lemdado yimloch nora ve'hu hayam ve'hu והוא יהיה בתפארה. בידו אף Continuamos en Cánticas de Sefarat hablándoles de los pillutín. ¿Cómo continúas, Fernando? Sí, como es parte, pues, o de lo que queremos hacer en nuestra dinámica de nuestro programa Canticas de Sefarat, es hacer contrastes. Escuchamos una grabación que podríamos decir antigua, ya que tiene 60 años, y ahora les quería compartir otro piyut, pero en una adaptación moderna. El Ein Keloim, que les comenté, es un piyutín ampliamente conocido en las congregaciones de Occidente y que tiene esa peculiaridad de ser cantada en hebreo y ladino. Es tan popular que incluso en comunidades askenazí se canta, sea ortodoxas, masortíes o reformistas. Podríamos decir que es un himno que no puede faltar dentro de la discografía y dentro de la cultura musical del judío. En esta oportunidad escucharemos a la cantora brasilera Carla Berg.
Ella es nieta de un Hassan y nos va a aportar una interesante interpretación en ritmo de bossa. Esta grabación fue realizada en mayo del 2021. Bueno, nos encanta esta mezcla entre lo tradicional y esa adaptación a lo contemporáneo que nos traes en Canticas de Sefarat. Les dejamos con esta música. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Raquel, y ya será para nuestra próxima oportunidad, Canticas de Sefarat.